Ustedes saben que el día de hoy tenemos una conferencia organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Este comité está formado por quien les habla, Irma Aguilar, Arturo García, el presentador de hoy, nuestro presentador de hoy, e Ismael Urantia aquí presente. Entonces, le agradecemos a la Urantia Asociación de Brasil por su generosidad de siempre al permitirnos usar su sala Zoom para esta conferencia. Les damos la bienvenida a todos, queridos hermanos y amigos. Y el día de hoy, como ya les dijimos, tenemos una presentación que va a ofrecer el ingeniero Arturo García de México sobre el tema conceptos y definiciones del libro Urantia. Esta es la segunda parte de la conferencia que él ya ofreció en la primera parte el día 14 de abril pasado. Ahora permítanme presentarles a nuestro presentador de hoy, Arturo García. Es mexicano, reside en Toluca, México. Está casado y tiene 3 hijas. Arturo es empresario inmobiliario e ingeniero de sistemas. El libro de Urantia llegó a su vida hace unos 8 años. Lo encontró en internet al buscar la palabra Micael, lo cual lo llevó al documento 119 de los otorgamientos de Micael de Nevadón. Buscando más información en internet, encontró el libro de Urantia. Actualmente dirige un grupo de estudio en Facebook, en Zoom, y realiza videos para su canal de YouTube, todos denominados Iniciado Urantia Grupo de Estudio. A lo largo de su camino aprendió muchas cosas y otras las dedujo solo. Gracias al libro de Urantia ya no tiene dudas, tiene mucha más paz en su vida, vive con más plenitud, dedicado al servicio amante de sus hermanos urantianos. Muchas gracias, Arturo, por tu excelente disposición para servir. La sesión es tuya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ginny. Muy buenas tardes, hermanos. La paz sea con todos ustedes. Gracias por acompañarme y regalarme un granito de tiempo, de su valioso tiempo. Antes de empezar, me gustaría ofrecer una oración al Padre, si me lo permiten. Amado Padre, te damos gracias por la reunión de hoy. Bendice a todos mis hermanos presentes y a todos nuestros hermanos que no están presentes. Te pedimos por la paz del mundo y oramos por la paz a aquellos hermanos que están sufriendo las aflicciones físicas, las inclemencias naturales, la guerra, las enfermedades, o aquellos hermanos que simplemente no te conocen o que niegan tu luz. Oramos porque encuentren tu luz, ese camino hacia ti. Oramos porque encuentren la plenitud, la alegría, la felicidad, tu amor y tu misericordia. También damos gracias a nuestro Padre y hermano Miguel, que ha enviado su Espíritu la verdad, que nos iluminará para reconocer la verdad ante nosotros, y que Él haya dicho que cualquiera que se reúna 2 o más hermanos, Él siempre nos acompañará en nuestro corazón. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das hoy y todos los días y que no siempre te sabemos agradecer. Y también te pedimos perdón por todos nuestros errores, pecados o inequidades que ya hemos hecho, ya sea consciente o inconsciente, te pedimos perdón. Y te pido por todos mis hermanos aquí y por todos los hermanos urantianos que están llevando la palabra, la voz tuya, a través de esta quinta revelación. Gracias por todo lo bueno, bello y verdadero que nos das y que no siempre sabemos apreciar. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y produciendo los frutos del espíritu, hoy y siempre y en la eternidad. Amén. Amén. Gloria al Padre. Pues muchas gracias, familia, por acompañarme. Estoy muy contento que me hayan acompañado el día de hoy. Espero que esta reunión les sea de su agrado. Discúlpenme si me tardo un poquito, voy a mover mis controles porque suelen luego estorbarme con la presentación. De favor, dígame si ya pueden ver la presentación. Sí, 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 ya se se sabe. ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar comienzo.
Bueno, deseo que sea igualmente enriquecedora esta presentación como la primera parte. Realmente vamos a seguir aprendiendo, incluso aunque ya vimos conceptos anteriores como la personalidad, la deidad, la divinidad, Dios, la perfección, el nivel finito, absónito y absoluto. Vamos a seguir aprendiendo, aunque no concentrar en esos temas, nos siguen enseñando los reveladores. Bueno, ok. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Bueno, disculpen si de repente pausa un poquito la presentación, es que voy a tener que estar moviendo los controles. Bueno, en esta ocasión nos toca ver la segunda parte. Vamos a ver dos temas amplios, uno lo que es la realidad y otro lo que es el alma. Espero que sean de su agrado. Lo traté de hacer igual que la ocasión pasada, muy incomprensible, entendible y resumido para que nosotros podamos comprender lo que los reveladores nos quieren enseñar. Bueno, aquí vamos a hablar de la realidad universal. Bueno, este es un tema amplio, espero que sea de su agrado. Los reveladores nos dicen, con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos, consideramos prudente presentar en esta declaración inicial un resumen de los significados y de ciertos conceptos asociados de las cosas, significados y valores de la realidad universal. Al intentar describir el origen y la naturaleza de la realidad universal, nos vemos forzados a emplear la técnica del razonamiento espaciotemporal para alcanzar el nivel de la mente finita. Aquí hago hincapié a que los reveladores hacen un esfuerzo tremendo para tratar de compartir ese conocimiento perfecto que tienen de la realidad universal para una mente finita que ni siquiera hemos conocido los niveles voluntarios, mucho menos los niveles espirituales, pero la verdad es grandioso cómo ellos se esfuerzan para que nosotros logremos comprender esas realidades divinas perfectas del Padre. Por lo tanto, debemos presentar muchos eventos simultáneos de la eternidad como transacciones secuenciales. A pesar de que muchas de las manifestaciones o eventos que se han dado en la creación perfecta y divina, sobre todo a nivel material del Padre, nos la presentan a nosotros de forma secuencial para que nosotros podamos comprender que de cierta manera algo como que empezó, pero no es que haya empezado, siempre ha estado. Y esos eventos, todos han sido de existencia eterna, o sea, no tienen fin. Pero sin embargo, le dan una secuencia para que nosotros podamos, dentro de nuestra mente limitada, ordenarlos, ¿no? Darles un orden, por eso es secuencial, como que tiene una secuencia, pero no es que sea secuencial, ¿de acuerdo? Estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos comprender parte de esta realidad universal? Es dentro de nuestro cuerpo, mente, espíritu, alma y personalidad, manifestándose en niveles, fases, aspectos y atributos. Bueno, aquí vamos a hablar de realidad. Aunque nada más nos pongan el concepto de realidad, se está refiriendo realmente a la realidad universal, a la realidad absoluta o a la realidad total. Eso es algo que a mí me pasó muy seguido cuando me hablaba de esos tres nombres, como que yo los relacionaba como cosas diferentes, pero no, es de lo mismo, ¿de acuerdo? Para que no se me pierdan un poquito. Bueno. Desde el punto de vista de un mortal finito, la realidad tiene su verdadero comienzo con la aparición en la eternidad de la creación abona. Y esto es muy importante. Si ustedes pueden apreciar, nos están diciendo, para un mortal finito como nosotros, la realidad tiene su verdadero comienzo con la aparición en la eternidad de la creación material del universo central de Abona. Entonces, ahí es prácticamente cuando nosotros, o por lo menos es lo que podemos lograr comprender de la realidad material, ¿de acuerdo?
Dios, como primera fuente y centro, es primordial en relación con la realidad total, sin restricciones. La primera fuente y centro es tan infinita como eterna, y por lo tanto está limitada y condicionada tan solo por la abolición. ¿Qué nos están diciendo aquí los reveladores? Nos están diciendo que incluso antes de la realidad, el Padre siempre ha sido y siempre será. Y el Padre es el que inicia todo lo que nos podemos imaginar y hasta lo que no nos podemos imaginar. Entre eso, la realidad. ¿De acuerdo? Y aquí, como se podrán dar cuenta, hacen referencia a la realidad total, que habla también de la realidad universal. ¿De acuerdo? Bueno, o la realidad absoluta también están hablando de lo mismo, para que ustedes vayan asimilando esos conceptos, que es lo mismo de lo que nos están hablando los reveladores. Voy a ver mi menú porque aquí no alcanzo a leer. La realidad, tal como la comprenden los seres finitos, es parcial, relativa y sombría. En este párrafo nos están diciendo algo muy profundo. Los seres finitos, los seres como nosotros, solamente podemos comprender la realidad parcialmente, que es lo que nos está diciendo, o sea, que no es completa, que solo captamos la sombra de esa realidad, ni siquiera el reflejo de esa realidad. Por eso es tan complejo hablar de la realidad para nosotros como seres finitos. La máxima realidad plenamente comprensible para unas finitas peculiares está comprendido dentro del Ser Supremo. Los reveladores nos están diciendo aquí que en pocas palabras nosotros podemos conocer la realidad a partir de la creación del Ser Supremo, o por lo menos dentro del nivel del Ser Supremo existencial. Pero sin embargo, a pesar de que nos dicen esto los reveladores, ellos hacen un esfuerzo para que todavía podamos comprender más allá del Ser Supremo qué es esa realidad. Sin embargo, existen realidades anteriores y eternas, realidades suprafinitas, que son ancestrales a esta deidad suprema de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Perdónenme. La realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles del universo. La realidad se origina en y por la abolición infinita del Padre Universal y es realizable en tres fases primordiales y en muchos niveles diferentes de actualización universal. Y aquí les pido que tomen en cuenta mucho de lo que nos van a hablar en estas tres fases, porque de estas frases se deriva prácticamente todo lo que es la realidad. ¿De acuerdo? Esas tres fases son las siguientes. La realidad no deificada, la realidad deificada y la realidad interasociada. Bueno, aquí esas son las tres fases principales que el Padre, por su voluntad, ha decidido eh, dividir la realidad. Porque esa es la realidad. O sea, la realidad fue dividida, ¿sí? En algo no deificado, algo deificado, o sea, en deidad deificada, perdón, y la realidad interasociada. Esa realidad interasociada es la que balancea, que armoniza la realidad no deificada, la realidad deificada. Vamos a profundizar todavía más adentro de esto, pero los reveladores como que nos lo van dando gradualmente para que nosotros podamos ir expandiendo nuestro discernimiento como vaya usando la realidad. Este es el concepto primordial de la realidad original. Aquí nos están diciendo realmente cómo inicia la realidad. El Padre inicia y mantiene la realidad. Los diferenciales primordiales de la realidad son lo deificado y lo no deificado, el absoluto de la deidad y el absoluto no calificado. La relación primordial es la tensión entre ellos.
Es la tensión de la divinidad iniciada por el Padre. Se resuelve perfectamente y se eterniza como el absoluto universal. Este párrafo nos está diciendo muchísimo, pero hay que analizarlo. En pocas palabras, como ya nos queda claro, el Padre inicia por su propia voluntad esa realidad. Dentro de la realidad absoluta, Él hace esta diferenciación de lo deificado y lo no deificado. El absoluto de la deidad, que también es conocido como el absoluto calificado, para que lo tengan en cuenta, y el absoluto no calificado. Entonces, al dividir esa realidad en absoluto de la deidad y el absoluto no calificado, se hace una tensión. Recordemos que cuando hay una tensión, puede perder el equilibrio, la armonía y el balance dentro de esa realidad. Entonces, la relación entre esos dos, para resolver esa tensión, el Padre Universal crea también lo que es el absoluto universal, que es el que balancea y organiza de forma adecuada el calificado y el absoluto no calificado. Y aquí más adelante nos lo siguen aclarando. Te vuelves consciente del hombre como tu hermano, criatura, porque ya eres consciente de Dios como tu Padre Creador. La paternidad. La paternidad es la relación a partir de la cual razonamos hacia el reconocimiento de la hermandad. Y la paternidad se vuelve o puede llegar a ser una realidad universal para todas las criaturas morales, porque el Padre mismo ha otorgado personalidad a todos esos seres y los ha puesto dentro del alcance del circuito universal de la personalidad. Bueno, aquí, ¿qué nos están diciendo los reveladores? Que cuando nosotros nos volvemos conscientes de Dios, nos volvemos también conscientes a nivel universal, a nivel familia universal, de que todos, sin excepción de razas y géneros, son nuestros hermanos. Y cuando hemos tenido tal conciencia de esa realidad de que Dios es nuestro Padre, se puede volver una realidad universal por medio de la personalidad. Fíjense qué maravilla. Adoramos a Dios primero porque Él existe, luego porque Él está en nosotros y por último, nosotros estamos en Él. Seguimos hablando de realidad, ¿no? Ok, aquí vamos a hablar de la realidad absoluta. Al examinar la génesis de la realidad, tener siempre presente que toda la realidad absoluta procede de la eternidad. Eso no tiene fin. Esa realidad absoluta es la realidad eh, total, la realidad universal de lo que se está hablando aquí. Es generada en principio por el Padre Universal, pero también en asociación con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Cuando decimos realidad absoluta, nos referimos a las tres personas existenciales de la deidad, a la isla del paraíso y a los tres absolutos. Estas siete realidades son eternas de una manera. Entonces, la realidad absoluta, ¿quién la conforma? Pues aquí nos están diciendo que la conforman, en este caso, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la isla del paraíso y los tres absolutos. Esos tres absolutos, pues es el absoluto de la deidad, el absoluto no calificado y el absoluto universal, ¿no? Que son realidades existenciales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos en este pequeño esquema que les puse para que ustedes, creo que más fácil memorizarlo que a veces continuamos. La realidad total e infinita es existencial en siete fases y con siete
absolutos coordinados. Ojo, acuérdense que no están hablando de la realidad universal o la realidad simplemente. Y es existencial en 7 fases y como 7 absolutos coordinados. Esas 7 fases de la realidad total e infinita son la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, la isla del paraíso, el absoluto de la unidad, el absoluto universal y el absoluto no calificado. Es lo que vimos en la lámina anterior, pero en un esquema. Vamos a continuar porque ya lo vimos. Desde el punto de vista en el tiempo y del espacio, la realidad se puede dividir como sí, en actual y potencial, absoluta y subabsoluta, existencial y experiencial, personal e impersonal. Bueno, esa realidad, cuando el Padre Universal divide y separa la realidad del absoluto calificado y del absoluto no calificado, también se separa, pero no es que se separe, más bien unifica lo actual con lo potencial, el absoluto con su absoluto, lo existencial con lo experiencial, lo personal e impersonal. Y ahí, entre cada uno de estos, existe una tensión que tiene que balancearse, nivelarse, armonizarse, para que todo el universo esté perfectamente balanceado y armonizado. Aquí nos tocaron 4 temas. Como verán, van a ir creando cada vez expandiendo más los significados de la realidad. Aquí vamos a entrar a definir un poquito el concepto de actual y potencial, absoluta, absoluta, existencial y experiencial, personal e impersonal, que ya lo hemos visto en la presentación anterior, pero el libro nos habla con ejemplos, como ya se los había dicho, para ver algunos conceptos, o a veces nos da la definición eh, textual de lo que significa, ¿no? Pero sin embargo aquí nos siguen hablando de actual y potencial y dándonos una infinidad de definiciones para que nos quede claro qué es todo eso, ¿no? Entonces actual nos dicen, aquí nos dan por ejemplo el ejemplo de que el Hijo Eterno es una actualidad espiritual absoluta, ¿no? Lo que es tal cual, potencial. Aquí nos lo ponen con otro ejemplo. El hombre mortal es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. Si alguno de ustedes no lo sabía, recuerden que nosotros todavía no somos espíritus, ¿no? Tenemos la mala creencia o hemos aprendido mal que somos espíritus, no somos espíritus, somos seres finitos con la capacidad o el potencial de convertirnos en seres espirituales. Sí, eh, aceptamos la decisión suprema de ser como el Padre es. Entonces, y solo entonces, podemos tener ese potencial camino a la ascensión para llegar a ser el Padre lo es, una realidad, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a ser, eso es potencial absoluto. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Lo que es perpetuo, imperecedero, interminable, inagotable. O sea, no tiene principio, no tiene fin, como lo habíamos visto al principio. Simplemente son existencias. Manifestación de infinidad, su manifestación es en la infinidad y en la eternidad. Ok, su absoluto. Las realidades que se proyectan en el espacio y que se actualizan en el tiempo, por debajo de lo completo y en proceso de completarse. Ese es el nivel su absoluto. Es también en este caso. Existencial. La deidad del paraíso es existencial, de existencia eterna. Experiencia.
supremo y el último que están surgiendo son experienciales, son deidades experienciales y que se están actualizando en el tiempo. Seres que se renuevan constantemente. Luego, personal e impersonal, que también ya lo hemos visto. Lo impersonal, pues acuérdense que se manifiesta con soberanía, poder y justicia, que ya lo habíamos visto, pero también nos ponen como ejemplo la isla del paraíso. Y nos dicen, la ampliación de la deidad, la extensión de la personalidad, está por siempre condicionadas por la acción del libre albedrío del Padre, por lo que siempre separó los significados y valores mente, espíritu personales que pertenecen a la actualidad y la potencialidad centradas en el misterio, de aquellas cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a ello. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan este ejemplo de que la isla del paraíso es algo impersonal o no personal también, ¿perdón? Como lo vimos en la presentación. El absoluto de la deidad, conocido también como el absoluto calificado, el absoluto de la deidad no puede reaccionar en una situación en el universo en una forma subabsoluta, o por lo menos no lo hace. ¿Qué nos están diciendo en este parrafito pequeñito los reveladores? Que realmente el absoluto de la deidad solamente está actuando en el nivel absoluto. No actúa a un nivel subabsoluto, como nos están explicando aquí, ¿no? Toda respuesta de este absoluto a una situación dada parece hacerse en términos del bienestar de la entera creación de cosas y seres, no solo en su estado presente de existencia, sino también en vista de las posibilidades infinitas de toda la eternidad futura. Entonces, ¿cuál es una de las funciones que hace este absoluto calificado, el absoluto de la vida? Pues es precisamente ver por el bienestar de toda la creación de cosas, seres, del plan perfecto de la creación del Padre Universal junto con la Trinidad Paradisiaca. Esa es una de las funciones, porque no es la única. Esa es una de las tantas Perdón, funciones que hace. Adelante, Ginny, sí. ¿sería posible quitar la música de fondo? Ah, Porque sí. se pierde tu voz de repente. Ah, ok. Gracias y Sí, sí. disculpa. No, no, no. Voy a cortar y ahora sí, vuelvo a activar y ya no se debe de escuchar. A ver, ya no se escucha. Exacto. Gracias, Ginny. Gracias, muy amable. Ah, ok, continúo. Los reveladores nos dicen, el absoluto de la deidad es ese potencial que fue separado de la realidad total e infinita por el libre elección del Padre Universal, y dentro de él tiene lugar todas las actividades de la divinidad, existenciales y experienciales. Este es el absoluto calificado. O sea, por si tenían duda, aquí está. Este es el absoluto calificado. O sea, el absoluto de la deidad también es conocido como el absoluto calificado, en contradicción con el absoluto no calificado. Pero en la inclusión de todo el potencial absoluto del absoluto universal, está superaditiva a los dos. ¿Qué quiere decir todo esto que nos acaban de decir los reveladores? De la realidad total, de esa realidad universal o esa realidad absoluta, el Padre, como les explicaba hace rato, separó la realidad, la dividió en lo que es en existenciales y experienciales, en el absoluto calificado, en el absoluto no calificado, en personal e impersonal, en actual y potencial. Todo eso que es parte de la realidad, el Padre, para poder crear toda la creación a nivel atónito y a nivel finito, tuvo que hacerlo así. Esa es la razón por la que hizo, porque si no, no podría existir la creación material, que más adelante lo vamos a ver. Y aquí nos está diciendo al final, está aditiva a los dos. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma del absoluto calificado con la suma del absoluto no calificado no es solamente la suma, sino que está potencializado para dar todavía una armonía más plena dentro de la creación del Padre Universal.
Y eso lo hace el absoluto universal, que es el que unifica al absoluto no calificado y al absoluto calificado, y a todo lo que hemos visto hasta ahorita. Si no les queda claro por el momento, les va a quedar claro. Realmente no es que les presuma, pero digo, yo creo que sí les va a quedar bastante claro todo lo que estamos viendo ahorita. Ok, ahora vamos a centrarnos en el absoluto no calificado, que es el absoluto no calificado y cuál es su función, ¿no? En pocas palabras. Bueno, el absoluto no calificado es no personal, extradivino y no deificado. O sea, no tiene personalidad, no es divino, o sea, no está dentro de lo divino, está por fuera y no está tampoco dentro de la deidad, o sea, no es parte de la deidad. El absoluto no calificado, por lo tanto, carece de personalidad, de divinidad y de todas las prerrogativas de un creador. Ni los hechos, ni la verdad, ni la experiencia, ni la revelación, ni la filosofía, ni la sonitud serán capaces de comprender la naturaleza y el carácter de este absoluto sin calificación en el universo. Es algo que incluso los reveladores, para ellos es muy difícil comprender. Y como lo dicen, sin calificación, simplemente no se le puede calificar, no se le puede definir, no se le puede catalogar. Lo único que podemos decir del absoluto y que más adelante lo vamos a ver, es una fuerza positiva, no es una fuerza negativa, es una fuerza positiva. Y está hecho para el bien también de la creación. O sea, no es como lo que nosotros hemos comprendido un poquito de positivo y negativo, el yin y el yang, que se complementan y armonizan. De cierta manera, en ese hecho, así funciona. Pero recordemos que, por ejemplo, dentro del yin y el yang, es una fuerza positiva y una fuerza negativa. Aquí no. El absoluto calificado, el absoluto de la deidad, es una fuerza positiva y el absoluto no calificado también es una fuerza positiva. ¿De acuerdo? Bueno, aclaremos que el absoluto no calificado es una realidad positiva que impregna, ocupa el gran universo y aparentemente se extiende con igual presencia espacial, hacia afuera en las actividades de fuerza y en las evoluciones premateriales de las asombrosas extensiones de las regiones espaciales más allá de los 7 superuniversos. Esa fuerza está, como ustedes pueden escuchar y leyeron, también está actuando fuera de los 7 superuniversos. En realidad, ¿qué es lo que hace? No lo sabemos, pero simplemente está trabajando en todo lo que es el universo central y en el exterior, en el espacio exterior de los 7 superuniversos. El absoluto no calificado es un supercontrol universal positivo en la infinidad. Lo único que nos definen, y es esto lo último que vemos, que es lo que nos puede ayudar un poquito a comprender lo que es el absoluto no calificado, es un supercontrol universal positivo en la infinidad. Si le vamos a dar una calificación, esto sería lo único que le podemos dar para catalogar el absoluto no calificado. En pocas palabras, no se puede catalogar, definir, calificar o otorgar una explicación más de lo que ya hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos lo que es el absoluto no calificado. Ok, ahora vamos a ver el absoluto universal. El absoluto universal, deducimos lógicamente, era inevitable en el acto del libre albedrío absoluto del Padre Universal de diferenciar las realidades universales en valores deificados y no deificados, personalizables y no personalizables. El absoluto universal es el fenómeno de la deidad indicativo de la resolución de la tensión creada por el acto de libre albedrío de diferenciar así la realidad universal y funciona como coordinador asociativo de estas sumas totales de potencialidades existenciales. O sea, lo que ya les había hablado previamente, el absoluto universal está unificando, balanceando, armonizando
esas diferencias de la divinidad universal, de el absoluto de la deidad y el absoluto no calificado. Se ocupa de unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total con la infinidad estática del absoluto no calificado. Este parrafito se está refiriendo precisamente también al absoluto de la deidad, aunque le dicen deidad total, también se le llama así deidad total, pero se está refiriendo al absoluto calificado. Cuando nosotros empezamos a leer el libro durante los reveladores nos hablan de esta manera, por eso es que nos confundimos mucho, porque cuando no sabemos los conceptos o el significado a lo que se están refiriendo, pues no comprendemos plenamente de lo que nos están hablando. Pero ahorita que estamos profundizando en los conceptos y que ciertos conceptos solamente cambia el nombre para referirse a lo mismo, pues ya es más fácil comprender de lo que nos están hablando. Cuando no es posible distinguir plenamente entre el absoluto de la deidad y el absoluto no calificado, a su probable labor conjunta o a su presencia coordinada se les denomina la acción del absoluto universal. O sea, eso es una manera de cómo los seres finitos pueden comprender ese absoluto de la deidad y el absoluto no calificado. Si no se quieren meter de lleno a diferenciar esos dos, pues lo llamamos la acción del absoluto universal. Pero creo que con la explicación que les he dado, realmente les va a quedar mucho más claro. Bueno, el absoluto universal, perdón, es lo que hace, por lo tanto, cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. ¿Se dan cuenta de la función que tiene el absoluto universal? O sea, si el absoluto universal no existiera, simplemente no podría haber universos materiales en el espacio y mucho menos tener el nivel finito de las criaturas en el tiempo y en el espacio. Es por medio del absoluto universal que eso es posible. Por lo menos ya ahorita nos queda más claro cómo es que el Padre hace posible tener universos materiales, siendo que Él es un ente espiritual, ¿no? E incluso también esto es lo que hace posible que las residencias materiales puedan albergar a los espíritus de toda la creación perfecta y divina, o sea, de esos seres espirituales, ¿vale? Bueno, los reveladores nos siguen enseñando. Lo infinito puede coexistir en el cosmos juntamente con el infinito, tan solo debido a que la presencia asociativa del absoluto universal equilibra tan perfectamente las tensiones, que ya habíamos visto anteriormente esos términos, tiempo y eternidad, finito e infinito, potencial de la realidad y actualidad de la realidad, paraíso y espacio, hombre y Dios. Todo eso hace el absoluto universal. El absoluto universal es el potencial de la deidad estática dinámica que se puede hacer realidad funcionalmente en los niveles del tiempo y de la eternidad bajo la forma de valores finitos y absolutos y que contiene la posibilidad de un acercamiento experiencial existencial. O sea, gracias al absoluto universal puede coexistir el nivel absoluto, el nivel absónito y el nivel finito de toda la creación del Padre Universal. Y esto es lo que lo hace posible. Es parte de lo que el Padre ideó para que fuera posible. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar sobre el absoluto. ¿A qué se le llama absoluto? Es el conjunto de todo lo que acabamos de ver, pero aquí nos lo resumen de una manera muy sencilla y creo que más comprensible. No me adelanto. Aunque los dos absolutos, calificado y no calificado, pueden actuar de manera tan divergente cuando son observados por las criaturas mentales, están perfecta y divinamente unificados en y por el absoluto universal. Y a fin de cuentas, y para comprenderlo de manera final,
Los tres forman un solo absoluto. Si queremos definir el absoluto, pues el absoluto está formado por el absoluto de la deidad, el absoluto no calificado y el absoluto universal. Y así como lo dice aquí, los tres forman un solo absoluto. Ese absoluto que fue el que dividió el Padre para que nosotros pudiéramos existir de cierta manera, en pocas palabras. Y para que lo comprendan todavía más, aquí nos dice, en los niveles subinfinitos están diferenciados a causa de sus funciones, pero en la infinidad son uno. En todo lo que concierne a la personalidad en el universo, lo absoluto está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la deidad. La totalidad de la realidad de la deidad paradisiaca, la eternidad, la infinidad y el nivel subinfinito. Es la suma de todos sus elementos en unificación. Lo que ya les había comentado anteriormente, el absoluto que fue dividido por el Padre Universal, pero no nomás por el Padre, sino también por el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y sus asociados también, porque también participan, para que todo el perfecto plan que el Padre pensó pudiera funcionar en perfecta armonía y en plenitud. Bueno, con esto terminamos de ver la realidad universal con los absolutos, el absoluto de la deidad, el absoluto calificado y el absoluto universal. Ahora vamos a entrar en otro tema. Espero que les haya quedado claro lo que acabamos de ver. Fue lo mejor que pude hacer para resumir y no ampliarme tanto en este tema, pero creo que si ustedes lo estudian después cuando les comparta esta presentación, lo van a poder comprender más plenamente, así como Dios me ha iluminado para yo poderlo presentar. Bueno, ahora vamos a hablar de la mente cósmica. La mente cósmica, ¿quién es o qué es? ¿No? Bueno, los reveladores nos dicen, las fuerzas mentales convergen convergen en el espíritu infinito. La mente cósmica diferencial y divergente converge en los siete espíritus maestros. Los espíritus maestros son la fuente séptuple de la mente cósmica. El potencial intelectual del gran universo perdón, esta mente cósmica es una manifestación subabsoluta de la mente, de la tercera fuente y centro, y de ciertas maneras se relaciona funcionalmente con la mente del Ser Supremo en evolución. Bueno, eso creo que queda más que claro. La mente cósmica está formada o está conformada por los siete espíritus maestros que son los que conforman esa mente cósmica, derivada de la mente de la tercera fuente y centro. ¿De acuerdo? Creo que aquí no hay mucha ciencia, se comprende plenamente que la mente cósmica está formada por los siete espíritus maestros, los siete espíritus rectores. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos lo que es la mente cósmica. Vamos a seguir viendo más conceptos. Ahora vamos a entrar a un tema que es el alma. El alma es algo que agregué a esta presentación porque no estaba originalmente, pero creí que era importante agregarla, a pesar de que ya muchos conocemos qué es el alma, o podemos decir que malmente comprendemos qué puede ser el alma y para qué es el alma, ¿no? Esta alma, aquí nos lo dicen qué es y para qué es creada, o cuál es su función del alma, ¿no? Bueno, el alma del hombre es una adquisición experiencial. Eso es el alma. Es una adquisición experiencial. ¿Y cuál es su función? Bueno, su función es el alma emergente e inmortal que está destinada a sobrevivir a la muerte física y empezar la ascensión al paraíso. El alma es parte de esos atributos de la Trinidad paradisiaca que aunque nosotros la adquirimos experiencialmente a través del ajustador, de ese fragmento divino del Padre, de esa chispa divina, junto con la dotación de mente
que es el padre y la madre de esa alma, es lo que hace posible que por lo menos aquí nosotros podamos potencialmente llegar al primer mundo morontial, o sea, poder, este, de cierta manera, resucitar en los mundos morontiales. Entonces, es una adquisición experiencial y su función es sobrevivir a la muerte. Esa es la función del alma en todo lo que conforma nuestro cuerpo, toda nuestra identidad, nuestra personalidad, la mente, etcétera, 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 que ya hemos visto eso. Bueno, los reveladores nos dicen lo siguiente: pero sabemos que un fragmento de Dios vive en la mente humana y que está el espíritu de la verdad y que este espíritu de la verdad reside con el alma humana. Aquí hago una pausa porque esto hay que reflexionarlo. Pero sabemos que el fragmento de Dios vive en la mente humana. Acuérdense que el fragmento está en la supramente, arriba de nuestra mente material, y el espíritu de la verdad reside con el alma humana. O sea, ya sabemos ahora dónde reside realmente, que ya muchos de ustedes lo saben, el fragmento de Dios, pero el espíritu de la verdad a veces como que no sabíamos dónde está, o reside en el corazón, o reside junto con la supramente, o en este caso que aquí ya no lo están aclarando, reside con el alma humana, ¿de acuerdo? También en el corazón humano, porque también así nos lo enseña. Y sabemos también que estas fuerzas espirituales conspiran para permitir que el hombre material capte la realidad de los valores espirituales y comprenda la filosofía de los significados universales. Tanto el fragmento divino como el espíritu, la verdad, están tratando de ayudarnos para comprender los valores espirituales de los significados espirituales. ¡Qué maravilla! Alcanzar de manera dinámica y progresiva los niveles rectos de los verdaderos valores espirituales, la belleza divina, la bondad infinita y la verdad eterna, conocer a Dios y volverse cada vez más como Él. O sea, si tenían ustedes dudas de qué son, de cierta manera, resumidos los valores espirituales, aquí son. Esta es prácticamente una definición de qué son esos valores universales. Y vuelvo a retomar. Esos valores espirituales son alcanzar de manera dinámica y progresiva los niveles rectos de los verdaderos valores espirituales. En el caso, la verdad, perdón, la belleza divina, la bondad infinita y la verdad eterna. Conocer a Dios y volverse cada vez más como Él. Eso es parte de lo que suman los valores espirituales. De lo que nosotros ya podemos irle agregando también esos valores: amor, eh, paz, plenitud, acompañados con los frutos del Espíritu. Esos valores que nos acercan a Dios, en pocas palabras. Bueno, pero aquí no acaba lo que es el alma. Bueno, Dios es el alma suprema, la mente primordial. Es el espíritu ilimitado de toda la creación. Por si alguno de ustedes pensaba que Dios solamente es espíritu, no nomás es espíritu, también es el alma suprema de toda la creación. ¿De acuerdo? La realidad de la existencia de Dios está demostrada en la experiencia humana mediante la divina presencia interior, el monitor espiritual, o sea, el fragmento divino de Dios, enviado desde el paraíso para vivir en la mente mortal del hombre y ayudar allí a desarrollar el alma inmortal que sobrevive eternamente. Fíjense, si quisiéramos saber una función de ese ajustador, una de las funciones de las tantas que tiene realmente es ayudar a desarrollar nuestra alma inmortal. Una vez que estamos actuando en la moral, que es muy importante que esa criatura se vuelva una criatura moral, y tratar de espiritualizar la mente para que la mente pueda trascender a la eternidad. Si una criatura no es moral, no va a alcanzar ese discernimiento que trata de hacer el monitor de, junto con el espíritu, la verdad, como lo leímos anteriormente, que conspiran para ayudarnos al crecimiento de esas realidades más allá de nuestra comprensión.
Este espíritu paradisíaco que reside en la mente de los mortales del tiempo y fomenta allí la evolución del alma inmortal de las criaturas sobrevivientes. Fíjense, fomenta allí la evolución del alma inmortal. Tiene la naturaleza y la divinidad del Padre Universal. O sea, eh, hay a veces que me he topado con algunos hermanos que, aunque el libro nos ha ampliado nuestra mente, muchos han dicho, es que como yo tengo un fragmento del Padre divino de la naturaleza y la divinidad, eso me hace a mí un Dios. Creo que ese concepto mucho, por desgracia, están confundidos los hermanos, pero no es que nos haga Dios. Tenemos atributos y por eso nos hablan de cuando el Padre habló con el Hijo de hacer al hombre a imagen y semejanza suya, no se refería ni siquiera a lo físico o al poder divino, la fuerza divina que ellos tienen para que nosotros, aunque tengamos un fragmento de Dios y nos fusionemos con el Espíritu de Dios, y aunque lleguemos al estado de perfección en la absolutidad, no nos hace Dios, ni nos hace tener el poder de Dios. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿De acuerdo? Bueno, disculpen si me salió un poquito del tema. Bueno, en la experiencia interior del hombre, la mente está unida a la materia. Estas mentes vinculadas a la materia no pueden sobrevivir a la muerte física. Estamos hablando de aquellas personas que no están mm, en la moralidad, digámoslo así. No están, ni conocen, ni creen en Dios, ¿no? Eso es algo terrible porque el Padre siempre ha estado con nosotros, pero nosotros, muchos de nosotros, no lo conocemos. Es más, ni siquiera creemos en Él, ¿no? Bueno, esta evolución de la mente humana, desde la asociación con la materia hasta la unión con el espíritu, tiene como resultado la transmutación de las fases potencialmente espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal. Cuando nosotros reconocemos que ya hay un fragmento del Padre viviendo en nosotros, empieza una transmutación en las fases potencialmente espirituales. Gracias al fragmento divino, también es como hace posible que un ser humano como nosotros podamos tener vida eterna. Es esencial que nosotros podamos fusionarnos para que todo lo que conforma nuestra identidad pueda convertirse en un ser espiritual, pero hasta no llegado el momento, vamos a vivir diferentes fases potencialmente espirituales para llegar a tal logro. Bueno, entonces por eso es fundamental que dentro del alma también esté la personalidad, que es parte de, y el fragmento divino del Padre. Bueno, perdón. Los reveladores también nos dicen, la mente sometida al espíritu está destinada a volverse cada vez más espiritual y alcanzar finalmente la unidad con el Espíritu Divino que sobrevive a la guía, consiguiendo de esta manera la supervivencia y la existencia eterna de la personalidad. O sea, lo que ya les había comentado. El mortal consigue incluso su estado de candidato a la ascensión mediante su propia fe y esperanza. Eso es prácticamente el mecanismo que inicia todo, ¿eh? Por la propia fe y esperanza. Todas las cosas divinas de la mente humana capta y que el alma humana consigue son consecuciones experienciales, son realidades de la experiencia personal y son, por lo tanto, posesiones únicas. Esas experiencias, sobre todo espirituales, son las que nos vamos a llevar de recuerdo a esos mundos morontiales. Recordemos que el libro nos enseña que todo lo que no es de valor espiritual, simplemente de nuestra memoria va a desaparecer. Solamente esas consecuciones experienciales, esas vivencias espirituales, esas experiencias, como antes las llamábamos experiencias religiosas, que son realmente experiencias espirituales, que además son posesiones únicas de cada individuo, es lo que vamos a poder recordar en el más allá, como malamente se dice. Disculpen por el ejemplo burdo. A la mente material escasamente espiritualizada del hombre mortal le resulta extremadamente difícil experimentar una conciencia notable de las actividades espirituales
de unas entidades divinas, tales como los ajustadores paradisíacos. Aquí los revelados pues sí nos dicen que es extremadamente difícil para nosotros tratar de armonizar con ese fragmento del Padre. Pero ojo, no es imposible. Sí se puede si queremos y si nosotros y la mente está motivada por espiritualizarse, podemos realmente tener ese reconocimiento e incluso comulgar con el Padre, tener ese diálogo con el Padre, pero obviamente estamos hablando de una mente más elevada, más espiritualizada. A medida que el alma creada conjuntamente por la mente y el ajustador se vuelve cada vez más real, también se desarrolla una nueva fase de la conciencia del alma, que es capaz de experimentar la presencia de los monitores de misterio y de reconocer sus directrices espirituales y sus otras actividades supramateriales. Bueno, ¿qué nos están diciendo aquí los reveladores? Que gracias al alma es como la mente puede reconocer la presencia de la chispa divina viviendo en nosotros. Es por medio del alma que reconocemos al Padre viviendo en nosotros. Si nosotros no tuviéramos alma, ya no podríamos tener vida eterna y también no podríamos reconocer ese fragmento viviendo en nosotros. Es fundamental por eso que el alma nazca en ese mortal para poder reconocer a Dios. Es, es muy importante, por no decir indispensable, que realmente si no tuviéramos alma, pues simplemente no podríamos reconocer a Dios. Bueno, así de importante es. Los ajustadores del pensamiento interior son una parte de la deidad eterna del Padre Paradisiaco. El hombre no tiene necesidad de ir más allá de su propia experiencia interior, donde el alma contempla la presencia de esta realidad espiritual para encontrar a Dios y tratar de comulgar con Él. Lo que ya les había platicado. El alma prácticamente es la que inicia y hace que podamos tener ese diálogo con el fragmento de Dios. Bueno, toda la experiencia de la comunión con el ajustador implica poseer un estado moral. Acuérdense que también es indispensable tener un estado moral, una motivación mental, que ya se las había comentado, y una experiencia espiritual. Esos tres elementos hacen que nosotros podamos tener esa comunión y poder comulgar con Él, o sea, poder tener ese diálogo de esa mente ya iniciando su espiritualización con valores espirituales, además. Entonces, eso es cómo funciona el alma para lograr todo esto. La autorrealización de tal logro se limita principalmente, aunque no exclusivamente, a los reinos de la conciencia del alma, pero las pruebas son evidentes y abundantes en las manifestaciones de los frutos del Espíritu, en las vidas de todos aquellos que se ponen en contacto con el Espíritu interior. Fíjense, la conciencia del alma. Por si alguno de ustedes creía que el alma no tenía conciencia, pues tiene conciencia. Bueno, para aclarar, aunque no es el tema que estamos viendo del alma, tocan los frutos del espíritu. Aquí lo metí porque es algo rápido, pues para que ustedes sepan qué son los frutos del espíritu. Pues esos frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Bueno. Las almas nacidas del Espíritu están sostenidas por esa esperanza que trasciende todo temor. Y hago una pausa ahí. Fíjense qué es lo que hace el alma también por nosotros. Las almas nacidas del Espíritu están sostenidas por la esperanza que trasciende todo temor. Nos quita el miedo el alma. Por eso es que muchos de nosotros decimos, es que esto, haber conocido estas verdades divinas del Padre, vivimos sin miedo, vivimos sin temor. Pero muchas veces no comprendemos cómo es que eso es posible. Aquí está lo que hace posible que no tengamos miedo, no tengamos temor. Porque el amor de Dios se derrama en todos los corazones a través de la presencia del Espíritu Divino.
En asociación ese espíritu con el alma es lo que hace, en pocas palabras, que nosotros no tengamos miedo, porque ya conocemos las verdades divinas del Padre Universal. Qué maravilla, realmente me sorprendo. El hombre está habitado espiritualmente por un ajustador del pensamiento que sobrevive si esta mente humana está sincera y espiritualmente motivada. Si esa alma humana desea conocer a Dios y volverse semejante a Él, si quiere hacer honradamente la voluntad del Padre, no existe ninguna influencia negativa de privaciones mortales, ningún auténtico poder de interferencia posible que pueda impedir a esa alma divinamente motivada ascender con toda seguridad hasta las puertas del paraíso. No sé si se han dado cuenta, pero aquí nos acaban de decir algo maravilloso. Realmente cuando yo pude discernir lo que me estaba diciendo esto, que fue ya hace unos años, que es parte de quitarte el miedo, es una maravilla. Y lo vuelvo a retomar, lo de morado. No existe ninguna influencia negativa de privaciones mortales, ningún auténtico poder de interferencia posible que pueda impedir a esa alma divinamente motivada ascender con toda seguridad hasta las puertas del paraíso. ¿Qué significa en pocas palabras? Que nosotros cuando hemos tomado la decisión suprema de ser semejantes a Dios, de ser perfectos como Él es perfecto, no hay poder maligno, negativo o cualquier otro ser asociado eh, que puede impedir que nosotros lleguemos al logro de el logro de los mortales ascendentes, incluso de llegar a ser como el Padre y de llegar hasta su presencia. O sea, una vez que hemos decidido y tomado la decisión suprema de ser como el Padre, ya no va a haber nada que nos quite esa motivación en toda la creación del Padre Universal. Estamos tan motivados y hemos tomado esa decisión que aunque nos quieran cambiar de decisión, no va a ser posible. No sé, no tengo forma de cómo explicarlo, pero simplemente yo ya deseo estar con él. No sé cómo les pase a ustedes, pero simplemente me dice, si alguien me llega y me dice, es que no existe Dios, son creencias falsas, no me va a desmotivar. O sea, la motivación que tengo es descomunal, viva en cada uno de nosotros, que sabemos de la existencia, porque es la única manera de saber la existencia del Padre, que es adentro de nosotros. Y cuando el alma ha hecho esa asociación y reconocimiento del fragmento divino, cuando ya tenemos ese anhelo ferviente de parecernos cada vez más al Padre, ya tenemos garantizada prácticamente la fusión con su espíritu. Nada más, obviamente, tenemos que seguir ganando experiencia, conocimiento, dominar nuestro yo. Obviamente hay cosas que hay que lograr antes de hacer eso, pero aunque tengamos caídas, aunque tengamos retrocesos, vamos a seguir insistiendo hasta alcanzar lo que debemos de alcanzar. Bueno, la mente mortal consiente en adorar. El alma inmortal anhela e inicia la adoración. Y ojo con lo de azul. El alma anhela e inicia la adoración. Por si no sabían qué la inicia y la anhela, es el alma inmortal. La presencia divina del ajustador dirige esta adoración en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutiva. Bueno, creo que ha quedado más que claro. Ahí no me entretengo porque hay mucho que ver. A fin de cuentas, la verdadera adoración se convierte en una experiencia que se lleva a cabo en 4 niveles cósmicos. Esos niveles cósmicos son los siguientes. La verdadera adoración son a nivel intelectual, a nivel voluntario, a nivel espiritual y a nivel personal. Esos son los 4 niveles cósmicos de la adoración verdadera. ¿De acuerdo? Bueno, creo que esto ha quedado claro, no creo que necesitamos más profundizar. La conciencia de la mente, del alma y del espíritu y su unificación en la personalidad.
Cuando vimos la primera parte, acuérdense que estudiamos que la personalidad es la que unifica todos los atributos y dones de la Trinidad paradisíaca que nos han sido otorgados a nosotros y que hacen posible que nosotros podemos llegar a los niveles atsónitos, incluso trascender esos niveles al nivel absoluto y conocer al Padre gracias a todo eso. Es como el hombre puede llegar a ser como el Padre. Bueno, con eso terminamos y vamos a empezar a ver, bueno, la última etapa del alma, que es el alma morontial, y vamos a definir morontial. El alma, el alma del hombre es una adquisición experiencial, que ya lo habíamos visto al principio. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Morontia es un término que designa un vasto nivel entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales o impersonales, energías vivientes y no vivientes. Morontial es el reino entre lo material y lo espiritual. De aquí se deriva el término alma morontial. Bueno, y con esto pues damos por terminado todo lo relacionado con el alma. Espero que les haya gustado mucho este tema que hemos visto y ahorita vamos a ver pues más conceptos. Bueno, existencial. Seres de existencia eterna, pasada, presente y futura, lo que es perpetuo, eterno, experiencial. Seres actualizándose en el presente post-abona, pero de existencia interminable a lo largo de toda la eternidad futura. Tienen inicio, pero no tienen fin. Nosotros como hijos creados o los hijos procreados también. Acuérdense que ya lo hemos visto también. Pero aquí nos enseñan de otra manera, con otro ejemplo, esas definiciones que ya hemos estudiado. Bueno, relativo. Fuera, en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección es pura. En ciertas fases es incluso absoluta. ¿Qué quiere decir relativo? Que no es completo o en proceso de completarse. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver el paraíso y creo que con eso ya terminamos, si no mal recuerdo. También el paraíso es un tema amplio, espero que les guste. El término que incluye a los absolutos focales, personales y no personales de todas las fases de la realidad universal. El paraíso, adecuadamente calificado, puede connotar indicar toda y cada una de las formas de la realidad, la deidad, la divinidad, la personalidad y la energía espiritual, mental o material. Recordemos que la energía se divide en espiritual, mental o material, que ya lo habíamos visto en la presentación pasada. Todas comparten el paraíso como lugar de origen, de función y de destino en lo que se refiere a los valores, los significados y la existencia real. Bueno, antes de continuar, algo que yo les quiero decir y que aprendí, pues obviamente ya profundizando un poco en el tema, es que el paraíso es existencial también, no es creado, siempre ha existido y siempre existirá. El paraíso, obviamente exclusivamente el paraíso, no el universo central, el paraíso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos lo van a ir comprendiendo poco a poco. Bueno, la isla del paraíso. El paraíso es el centro eterno del universo de universo. Y aquí nos lo especifican. El paraíso es el centro eterno del universo de universos. Y es el lugar donde reside el Padre, el Hijo eterno, perdón, el Padre universal, el Hijo eterno, el Espíritu infinito y sus asociados, sus coordinados y asociados divinos. Esta isla central es el cuerpo organizado de realidad cósmica más gigantesco de todo el universo maestro. El paraíso es una esfera material, así como una morada espiritual. Toda la creación inteligente
del Padre Universal está domiciliada en moradas materiales. Por eso el centro de control absoluto debe ser también material tangible. Este arquetipo de la creación, y por eso, aunque el universo tiene moradas materiales, el, la isla del paraíso también es una esfera material donde reside todas esas entidades espirituales junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿sí? Y por eso ha sido un arquetipo para toda la creación en el universo central y en los 7 superuniversos, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hizo así el Padre? Eso no lo sé, pero sé que así es como está establecido. Bueno, ahora vamos a ver el paraíso no calificado. La isla del paraíso, o paraíso no calificado de otra manera, es el absoluto de control de la gravedad material que ejerce la fuente centro primera. El paraíso está inmóvil y es la única cosa estacionaria en el universo de universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. ¿Qué nos están diciendo aquí los reveladores? Espero que con esta pueda ampliar un poquito su discernimiento, porque yo antes pensaba erróneamente que el paraíso puede estar en un lugar que sabemos que está incluso protegido, de tal manera que no solamente las criaturas que viven o han sido creadas ahí lo pueden ver, salen y entran. Y nosotros si llegamos a nuestra meta vamos a poder llegar ahí. Pero, ojo, la isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. O sea, simplemente no hay manera de localizarla. No sabemos en qué parte de toda la creación del espacio-tiempo está la isla del paraíso. Esa es una opinión personal a la que yo les digo. Yo podría pensar que se encuentra en una dimensión que no es espacio-tiempo, pero eso es lo que yo he logrado discernir. Pero vamos a centrarnos en lo que nos dicen los reveladores. El paraíso no representa nada y nada representa al paraíso. No es ni una fuerza ni una presencia, sino simplemente el paraíso. Es como nos definen al paraíso no calificado. Y volvemos con lo no calificado. Cuando nos dicen no calificado en cualquier otro tipo de concepto, es porque realmente no se puede definir y no se puede dar calificación, más lo que podemos comprender de lo que nos dicen los reveladores. Pero hasta ahí, no más. Bueno, ahora vamos a ver energía, fuerza y poder. Bueno, energía es un término que utilizamos en sentido amplio, comprendiendo los reinos espirituales, mentales y materiales. Ojo, estos tres conceptos son muy amplios de tratar de comprender porque los están definiendo los seres perfectos y divinos de la creación perfecta y divina y tratando de adecuarlos a nuestros conceptos limitados de comprensión de energía, fuerza y poder, ¿de acuerdo? Pero incluso es muy difícil comprender lo que nos quieren decir los reveladores. Espero que con lo que les pongo pueda quedar un poquito más amplio, pero en todo el libro de Urantia se habla de energía, se habla de fuerza, se habla de poder. Es muy difícil realmente dar una definición y una función como tal a lo que nos quieren enseñar los reveladores. Entonces traje lo que es más esencial de eso. Bueno, fuerza es también un término utilizado en forma ampliada. Y aquí les agregué este punto que es el documento 3, numeral 2, párrafo 6, nos dice lo siguiente: el Padre Universal no es fuerza transitoria, es un poder cambiante o una energía fluctuante. A pesar de las apariencias, el poder de Dios no funciona como una fuerza ciega en el universo, ¿sí? Ahora, fuerza eh, puede ser fuerza espacial, fuerza física, fuerza gravitacional, fuerza universal, fuerza, bueno, es que hay muchos conceptos unidos a fuerza que realmente no me acuerdo de todos, pero
Todo eso y más es la fuerza y la energía. Ahora, poder. Generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de la materia material, es decir, la materia sensible a la gravedad lineal en el gran universo. También se emplea poder para designar la soberanía, ¿sí? Entonces, poder dentro del nivel material electrónico de la materia es sensible a la gravedad lineal. Y ojo, cuando ellos hablan sobre nivel electrónico, y eso es algo que debemos aclarar y es muy importante, no nos están hablando como nosotros entendemos electrónico, como placas de electrónicas de un circuito, de una televisión, de un estéreo, de una computadora. No, electrónico lo usan ellos para explicar otra cosa de la materia. ¿De acuerdo? En este caso, la gravedad lineal, ¿de acuerdo? No nos están hablando de algo electrónico como nosotros conocemos a los aparatos electrónicos, para que no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Bueno, no podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Bueno, aquí Perdón, Arturo, adelante, discul- Morita. Sí, sí, discúlpame la interrupción. sí. Se ve solamente energía, fuerza y poder. No estaríamos leyendo lo que vos estás viendo. Ah, qué raro está esto porque, espérame. Perdón, ya vi. Es un error Gracias. mío. Puse sin querer pausa a la presentación. Ok, perdóneme. Déjeme, es que con razón. Dije, Gracias, Artur. gracias por avisarme porque yo no me doy cuenta, no puedo verlo. Si ven algún detalle, por favor, avísenme. A ver, ya se ve la pantalla completa, ¿verdad? Aquí está. Ahora sí, gracias. Ahí está, eso es lo que acababa de leerles. Pero ahí está. Si se llega a pasar, no se preocupen porque la presentación, repito, se la voy a enviar a Jenny y Jenny se las puede enviar por WhatsApp para todos aquellos que quieran la presentación en PDF. Bueno, continuamos entonces. Existe tal pobreza del lenguaje que debemos asignar múltiples significados a estos términos. Entonces, como es tan amplio esto, pues realmente no pude yo profundizar tanto porque es muy amplio. Y eso, de cierta manera, lo podemos hacer individualmente, pero por lo menos podemos darnos una idea de lo que nos están hablando los reveladores. Toda fuerza física, toda energía y toda materia son una sola cosa. Fíjense lo que nos hablan los reveladores aquí. Toda fuerza física, toda energía y toda materia son una sola cosa. Lo que nosotros antes podíamos comprender como cosas totalmente diferentes, pues parece ser que dentro del plan perfecto y divino de la creación no lo son. El espacio no es ni una fuerza, ni energía, ni poder. Al hablar de manifestaciones de energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Y eso es cuando se habla solamente de energía física. Esa energía física está dividida en fuerza cósmica, que ya la vimos aquí, energía emergente y poder del universo, para que así se lo graben más fácil con este mapita conceptual de energía física. Bueno, la fuerza cósmica, que es la fuerza cósmica, comprende todas las energías que derivan del absoluto no calificado, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. O sea, la fuerza cósmica, lo que nosotros podríamos comprender de la fuerza cósmica, se centra en el absoluto no calificado y que tampoco responde a la gravedad paradisíaca. Ahora, la energía emergente abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca. O sea, cuando ya responde a la gravedad paradisíaca le llamamos energía emergente, pero que aún no responden a la gravedad local o lineal.
A esto se le conoce, o este es el nivel preelectrónico de la materia energía. Preelectrónico. Acordémonos que electrónico no se refiere a nada de lo que nosotros llamamos como electrónico, ¿de acuerdo? Es una forma como ellos describen la función dentro del espacio-tiempo en todo esto. Y el poder del universo, perdón, el poder del universo. Incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisiaca, responden directamente a la gravedad lineal. O sea, el poder del universo responde tanto a la gravedad paradisiaca como a la gravedad lineal, y este es el nivel electrónico de la materia-energía y de todas sus evoluciones subsiguientes. Bueno, esto es lo que les puedo yo complementar de estas funciones, estos conceptos. Bueno, la personalidad está superpuesta a la energía y solo se encuentra asociada con los sistemas de energía vivientes. La identidad puede estar asociada con arquetipos de energía no vivientes. Las formas de la personalidad o de la identidad son arquetipos resultantes de la energía física, espiritual o mental, pero no son inherentes a ella. La identidad misma de Dios es contraria al cambio. Dios es inmutable, pero hasta que no alcancéis el estado paradisiaco, ni siquiera podéis empezar a comprender cómo Dios puede pasar de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la quietud al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano, y de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Bueno, como podrán ustedes ver, es algo complicado, es realmente complicado y nos lo advierten los reveladores, pero bueno, nosotros tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para tratar de comprender este, esas energías, poder y fuerza de las que nos están hablando. Pero algo que sí me hace ruido es que nos dicen, la personalidad está superpuesta a la energía, o sea, algo de la energía funciona junto con la personalidad, ¿de acuerdo? Que eso es algo bastante complicado de comprender. Bueno, cuando se dice que el hombre tiene identidad, se reconoce que posee un circuito mental que se ha colocado en subordinación a las acciones y elecciones de la voluntad de la personalidad humana. Cuando nosotros vimos el tema de personalidad, recuerden que la personalidad, eh, de todo lo que nos da la personalidad, porque es un mundo de cosas que nos da identidad, ¿sí? Unifica todo lo que está dentro del cuerpo humano, de los atributos divinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder tener como mortales ascendentes identidad, para que la personalidad pueda otorgarnos esa identidad, tiene que existir el circuito mental, porque si no, no podría darnos de cierta manera identidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Aquí se va a ampliar un poquito más eso de lo que estamos hablando. La personalidad puede sobrevivir a la muerte mortal con identidad. Perdón, es que no alcanzo a leer aquí, me tapa. En el alma. Fíjense, aquí todavía nos siguen hablando del alma. Aquí ya me hice a un lado, ahora sí. La personalidad puede sobrevivir a la muerte mortal con identidad en el alma sobreviviente. El ajustador y la personalidad son inalterables. O sea, también la personalidad no se puede alterar. Acuérdense que nos hace únicos a nivel universal. La relación entre ellos en el alma no es sino cambio, evolución continuada. Y si este cambio, crecimiento, cesara, el alma cesaría. El ajustador y la personalidad no pueden alterarse, no pueden cambiar, no se pueden modificar. Lo que evoluciona es el alma y la mente. Aquí nos están aclarando que es el alma la que es evolución continuada. Es la que nos va a dar ese acercamiento a Dios. ¿De acuerdo? Discúlpenme si no me centro mucho ya en explicar, porque ya vi el tiempo y no me queda mucho. Entonces, para no extenderme, me voy a seguir un poquito más. Entidad. ¿Qué es una entidad? La Trinidad es una asociación de personas infinitas que funcionan en una capacidad no personal, pero que no
no en contraversión de la personalidad. Y aquí nos dan un ejemplo los reveladores y nos dicen, la ilustración es burda, pero un padre, un hijo y un nieto podrían formar una entidad corporativa que sería no personal y sin embargo estaría sujeta a las voluntades personales. O sea, es el conjunto de grupos, o sea, es un conjunto de personas y a ese grupo se le llama entidad, ¿sí? Pero que no limita la personalidad de cada uno, sino que está sujeta a la voluntad de las personalidades de cada uno. Bueno, y aquí nos dan otro ejemplo. Reconozco que los Frandalax son inteligentes, pero no los puedo clasificar de otro modo que como máquinas vivientes. Así pues, si deseáis concebir a estos seres, utilizar vuestra imaginación hasta el punto de reconocer que en el gran universo tenemos realmente unos mecanismos, entidades inteligentes y vivientes que pueden realizar tareas más complicadas, las cuales requieren unos cálculos más prodigiosos, con una delicadeza de exactitud aún más grande e incluso con una precisión última. Ok. Recordemos que la identidad puede estar relacionada también con la personalidad, pero también con seres que no tienen personalidad, ¿sí? Y aquí nos ponen de ejemplo a los Frandals, que lo definen como máquinas vivientes y nos piden usar nuestra imaginación. Bueno, aquí les va la mía, para que vean cómo es lo que nos quieren decir los reveladores. Imagínense que son seres muy inteligentes, que incluso son vivientes además, pero que hacen cálculos mentales o precisiones de cálculos que para nosotros son imposibles. Y yo lo que quiero traer en ejemplo es, por ejemplo, la inteligencia artificial que ahorita está de moda y está en auge. eh, Cómo la inteligencia puede hacerte cálculos matemáticos, resolverte funciones, hacerte una presentación, hacerte un video, hacerte un mapa conceptual, hacerte una imagen, hacerte con tal precisión, mientras nosotros como personalidades no tenemos esa habilidad de hacerlo inmediatamente. Nos cuesta trabajo. Pero sin embargo, la inteligencia artificial es una máquina, así como lo son los Flandas, pero es una entidad. Esa es una manera de cómo lo puedo yo comprender. Espero que les sirva este ejemplo que yo les he dado para comprender de lo que nos quieren hablar cuando están hablando de los Flandalax. Bueno, continuamos entonces. La verdadera adoración. Perdón, este es el último tema. Olvida la verdadera adoración. En verdad podemos adorar y adoramos al Padre tal como se manifiesta en sus hijos creadores, pero es al Padre, directa o indirectamente, el que es venerado y adorado. Las súplicas de todo tipo pertenecen al ámbito del Hijo y de la organización espiritual del Hijo. Las oraciones, todas las comunicaciones formales, todo salvo la adoración y la veneración del Padre Universal, son cuestiones que conciernen al universo local. Normalmente no sobrepasan el ámbito jurisdiccional de un hijo creador, por la adoración, pero la adoración es incluida sin duda en el circuito y enviada a la persona del creador por medio del circuito de la personalidad del Padre. Bueno, pues aquí estamos hablando de la verdadera adoración. La adoración, en pocas palabras, la adoración sincera y verdadera. Una mente humana que discierne el bien y el mal y que posee la capacidad de adorar a Dios en unión con un ajustador divino es todo lo que se necesita ese mortal para dar comienzo y fomentar el nacimiento de su alma inmortal con sus cualidades de supervivencia. Fíjense lo que nos dice el último en verde y todavía nos habla de alma. Es todo lo que necesita ese mortal para dar comienzo y fomentar el nacimiento de su alma inmortal con sus cualidades de supervivencia. O sea, obviamente está hablando de un alma que ya está siendo espiritualizada junto con la mente y que puede iniciar entonces, es cuando realmente inicia la verdadera adoración, ¿sí?
no la oración, que ya sabemos que la oración cubre peticiones, cubre gratitud, cubre muchas cosas, pero es para nosotros o para las demás personas. Cuando nosotros hemos alcanzado la consagración, la comunión, el comulgar con el Padre en esa adoración verdadera, cuando iniciamos ese diálogo, cuando nosotros ya no hablamos, sino es el Padre que nos habla y nos guía y nos instruye por ese diálogo, es cuando inicia la verdadera adoración. Bueno, continuemos. La adoración sincera. La adoración sincera implica la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujetos a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado. La mente, con sus limitaciones materiales, nunca puede volverse extremadamente consciente del significado real de la verdadera adoración. ¿Notan la diferencia de lo que hace el alma con la mente? La comprensión humana de la realidad, de la experiencia de la adoración, está determinada principalmente por el estado de desarrollo de su alma inmortal en evolución. O sea, lo que hace que podamos tener una adoración sincera, una adoración verdadera, es el alma. O sea, como ven, todavía seguimos aprendiendo acerca del alma. La forma de adorar en el paraíso se encuentra totalmente más allá de la comprensión de los mortales, pero podéis empezar a apreciar su espíritu incluso aquí abajo en Urantia, porque los espíritus de los dioses residen ahora mismo en vosotros, se ciernen sobre vosotros y os incitan a la verdadera adoración. Esos dioses, pues obviamente nos están hablando del Espíritu Divino, del Espíritu de la Verdad, del Espíritu Santo, de nuestra Madre Divina. Todos ellos son los que están aquí con nosotros y que gracias a ellos, junto con el alma, inician esa verdadera adoración y comunicación, donde nosotros ahora sí estamos receptivos a la guía del Padre. Pero aunque nosotros podemos captar un poquito de lo que es la verdadera adoración o la adoración sincera, algo que me llama mucho la atención es que nos dicen, la forma de adorar en el paraíso se encuentra totalmente más allá de la comprensión de los mortales. ¿Qué quiero comunicarles con esto? Si yo ahorita ya soy feliz porque he tenido cierta, pero muy limitada adoración con mi Padre, pero que me estimula a niveles gigantescos, no quiero imaginarme cuando llegue allá qué voy a sentir. Ese amor, o sea, simplemente no lo puedo describir, pero si todavía me falta eones para lograr discernir qué es la verdadera adoración en el paraíso, pues si aquí ya me gusta, me fascina, no sé, me estimula, imagínense cuando lleguemos nosotros allá, ¿qué vamos a sentir? Bueno, la adoración auténtica. Por consiguiente, la adoración es el acto mediante el cual la mente material consciente que su yo en vías de espiritualizarse intenta comunicarse con Dios, bajo la dirección del Espíritu asociado como hijo por la fe del Padre Universal. O sea, esa adoración se vuelve auténtica ya cuando la mente inicia a espiritualizarse, fomentando así la verdad, la verdadera adoración o la adoración sincera. Entonces, por eso la mente también tiene que participar en esa adoración. La mente mortal consiente en adorar, el alma inmortal anhela e inicia la adoración. La presencia divina del ajustador dirige esta adoración en nombre de la mente mortal y el alma inmortal evolutiva. O sea, el alma inicia la adoración. El ajustador dirige la adoración en nombre de la mente y del alma inmortal evolutiva. A fin de cuentas, la verdadera adoración se convierte en una experiencia. Es parte de lo que debemos de vivir para poder conocerlo. La adoración tiene su razón de ser en sí misma. La oración incorpora un elemento de interés personal o para sí mismo.
Esta es la gran diferencia entre la adoración y oración. La verdadera adoración no contiene en absoluto ninguna petición para sí mismo, ningún otro elemento de interés personal. Adoramos simplemente a Dios por lo que comprendemos que Él es. La adoración tiene el principio de anticiparse a la vida mejor del futuro y luego reflejar estos nuevos significados espirituales sobre la vida presente. Entonces, ¿cuál es el beneficio que vamos a tener cuando estamos en adoración? Tiene el propósito de anticiparse a la vida mejor del futuro. O sea, va a ser que unos hombres buenos y mujeres buenas que están en adoración auténtica, sincera y verdadera, tener una vida más plena, más tranquila, más armoniosa, con paz interior. Bueno, con esto, hermanos, hemos terminado esta segunda presentación. Les ruego me disculpen si me extendí, pero realmente hay mucho que dialogar, que compartir, que reflexionar. Les agradezco como siempre que me hayan acompañado y para mí ha sido de lo más, perdónenme, es mucha satisfacción. Realmente es algo que me llena de mucho amor. Hermoso. Gracias, hermano. Muchas gracias. Buen Bendiciones. trabajo. Gracias. No, gracias a ustedes. El Y me Padre te disculpo que me haya bendiga. ganado la emoción, pero realmente me emociona porque el sentir el Padre como ustedes lo han sentido en su momento, es que no hay forma de describirlo. Y cuando aprendes sus verdades divinas, cuando sabes que lo que antes nos habían enseñado que los misterios de Dios son caminos escondidos para el hombre, no es verdad. Al contrario, Dios quiere que sepamos de esos caminos y nos ilumina. Y eso es lo que ha hecho esta gran herencia de la quinta revelación. Sean ustedes todos bendecidos y gracias por escucharme. Gracias, hermano. Así Gracias, que Arturo. los escucho si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Víctor, adelante, hermano. Un segundo. Ya libero. Espera, disculpa, un segundito. Ah, Héctor, Darío ahora también. sí, ahora puedes abrir. Ok, gracias. Eh, lo felicito, bro. Lo felicito para tremendo estudio de mucho conocimiento en lo personal para mí. Este, porque voy a tener que estudiarlo otros 100 veces. Sí, pero lo que sí de plano me fascinó demasiado, el conocimiento del alma, la forma del ay, ay, ay. Mire, estoy sintiendo calambres en todo mi cuerpo. Sí, de verdad. Y hermoso el alma. Sí, porque siempre pregunta la gente, ¿y el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cuál es el alma? Pues yo ya tengo dónde, con Ya, qué contestar. exacto. Gracias, bro. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Héctor, Darío, adelante, hermano. Mi hermano, muchísimas gracias. Excelente. Qué belleza, ¿verdad? Que queda uno pasmado. A estudiar, ¿no? me ha tocado, yo creo que escucharla varias veces porque queda uno, hay mucho que aprender. Quedé con mucha duda fue con el temita de, esta palabrita se me escapó cuando hablaste de la inteligencia artificial, ahorita sobre el final. Este, ¿De ellos nos cuánto? están hablando, bueno, el nivel electrónico es una cosa y de la inteligencia artificial es compararlo con los Frandalax, que son seres mecánicos vivientes y que son esenciales para hacer cálculos universales que los seres con personalidad no pueden hacer. Pero para poder comprender quiénes son, porque es lo que nos dicen, inciten su imaginación, estimulen para ver cómo podrían comprender
quiénes son esas criaturas mecánicas vivientes, pero que no tienen personalidad, pero que hacen cálculos inmediatos. Haz de cuenta como una calculadora. Nosotros queremos calcular una cantidad muy grande y multiplicarla por otra cantidad muy grande. La calculadora nos lo resuelve así, ¿no? Pero Como estas robot, son, perdón. como robots al servicio. Ah, sí, sí, como robot, así es, robots exactamente. Podría también ser una forma de comprenderlo dentro de nuestro nivel. Sí, Ah, así ok, es. gracias. No, por nada, hermano. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o todo quedó claro? Eh, Marcelino, Después hermano. de Marcelino, vamos a Facebook a ver los Ah, claro. saludos, los amigos y los comentarios. Ok, sí. Un gran abrazo para todos y para todas. Y bueno, mire, estimado Arturo, de verdad que muy interesante todo este trabajo que ha hecho, hermano, porque sobre todo la base fundamental de la importancia, Arturo, es que cuando se lee el libro, no es fácil entender muchas cosas y especialmente los profundos temas que tú has preparado. Pero cuando tú estás explicando esto con tus palabras, es una enorme ayuda que simplifica grandemente la comprensión de estos aspectos difíciles de comprender del libro. Así que me parece muy interesante y sobre todo Arturo que lo hace más con el corazón que con la mente, ¿no? De manera pues, que yo pienso que es una gran ayuda y que esto sea de inspiración para todos los demás que de alguna manera estamos involucrados en esta grandiosa luz que no se dio para la época en el sentido de que la humanidad no está preparada, pero que con todos estos esfuerzos se busca la manera de que la gente pueda obtener esto en su ser de una forma no tan complicada como de alguna manera se puede leer en el libro. Así es que bueno, como siempre le he dicho a Arturo y algunas personas, felicitaciones en español y congratulations en inglés. Que Dios les siga bendiciendo, hermano. Gracias, Marcelino, gracias. Bien, hola Joel, bienvenido. Vamos a Facebook, a los amigos Rosalía Cartagena Sánchez, dice buenas tardes a todos. JRM Esperanza Jiménez, buena tarde, los saludo desde Colombia. Luna Medianoche, dice, creo que en el corazón reside, entiendo que te refieres al ajustador, Luna. Creo que en el corazón reside, yo me morí unos segundos y lo único que me conectaba con el alma fue el corazón. Y Rosalía, nuevamente Rosalía Cartagena Sánchez, dice, muchas gracias Arturo por tu presentación. Y Esperanza Jiménez dice también, gracias. Y dice Rosalía, estos conceptos son de difícil comprensión, pero te dan una visión de los diferentes componentes, por así decirlo, que conforman nuestra realidad. Muy bien, muchas gracias Rosalía, gracias a todos por sus comentarios, también por su presencia. Tenemos una linda audiencia en Facebook en este momento. Yo sí que quisiera hacer un comentario, una cita que tú mostraste, Arturo, en donde habla de que dar nacimiento al alma. A ver si podrías mostrarla nuevamente, si la Con puedes gusto. encontrar. Sí, Gracias, con gusto. porque hay un detallito que me parece interesante mencionar. Ok. Perdón. Comparto. A ver. Sí, ¿Fue dentro del tema del alma sí, del o...? alma, donde dice, la cita es la 5514. Ok. 5514, cerca del final, donde dice dar nacimiento al alma, todo lo que se necesita para dar nacimiento al alma, decía en la diapositiva. 5514. A ver. No, entonces Más más arriba. adelante. Es que lo ordené, no viene como viene Claro, presentado en el libro, porque ah, 314, no. el Aquí. más cerca del final,
Entonces debe ser de los... De las últimas diapositivas. Si no sí, es la última, la penúltima, por ahí anda para arriba. Sí, 5, uno más. aquí está, 5, 5, 14. Es Ahí esta, ¿no? está. Ahí Una está. mente humana que discierne el bien y el mal y que posee la capacidad, se fue, Ajá, de adorar a Dios. ajá, Es todo lo que necesita ese mortal para dar comienzo y fomentar el nacimiento de su alma inmortal. Yo cuando leí esto no sé de qué traducción es, ajá. pero está mal traducido y te voy a decir por qué. Ah, En ok. inglés dice, Sí, ahora sí que si no nos aclaras también, es porque yo... todo lo que se requiere en ese mortal para iniciar y fomentar la producción de su alma inmortal. Fomentar la producción, dice en inglés. Comentar, ok. Fomentar, o sea, dar inicio al alma y fomentar la producción, o sea, hacer que crezca el alma. Claro, Porque claro. el alma, y hay otra cita que está en el prólogo, que está mal traducida, es sumamente confusa, en donde dice que, no me acuerdo las palabras exactas, que el ajustador eh, fomenta el nacimiento, no me acuerdo las palabras exactas, después lo busco y en otra ocasión se las muestro, pero está mal porque el alma nace en un instante, el alma no nace de a poquito. Así. Es que aquí viene lo que yo comprendí, Jenny. No es que se refiera al nacimiento cuando tomamos la decisión moral, sino eh, me refiero a cuando tú te das cuenta de la realidad de la existencia de Dios. Ahí es donde hace la diferencia. Ese reconocimiento del alma, del Espíritu Divino que reside en nosotros. ¿Cómo te lo explico? Te lo voy a explicar con mis propias palabras. Cuando nosotros somos niños, eso es lo que yo he comprendido, te voy a dar mi punto de vista personal. Cuando somos niños, todavía no tenemos conciencia plena de la existencia de Dios. Claro. Apenas vamos a aprender a conocerlo. Ujú, Entonces, todavía, a pesar de que ya tenemos moralidad, o sea, ya somos morales, ¿sí? Todavía no tenemos primero la consagración, la comunión y mucho menos comulgamos con ese espíritu, ujú, porque apenas vamos a aprender a conocerlo. ujú. Entonces, esta cita se refiere más bien cuando ese ser humano ha alcanzado cierta madurez dentro de la juventud y es cuando se da cuenta o se da, se hace existencia el reconocimiento de Dios en su corazón, en la mente suprema, de que está residiendo en nosotros. Eso es lo que yo he interpretado de esta cita. Ujú, Ahí es cuando nace, dentro de la adoración, esa asociación cuando tú ya empiezas a hablar sinceramente con Dios. ujú. A eso creo que se refiere ese nacimiento del alma. No el alma emergente que ya existe, sino el nacimiento al diálogo y Ese es dar, el renacimiento del alma. ajá, así es, y renacido del espíritu, Ese es el exactamente. renacimiento. Pero Así es. cuando el alma nace objetivamente en el momento que llega el Sí, sí, ajustador. sí, Eso es un instante, ya nació, sí, 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 claro, ¿verdad? por No, favor. Sí, no es sí. un proceso largo que No, no, requiere. no, 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 llegó no. el Ah, ajustador y nació el alma en ese sí, instante. no, Pero nada el que ver. renacimiento espiritual, o sea, lo que tú acabas de decir, de que el niño Ajá, no sabe, todavía. salvo el caso de Ajá, La Jesús, concientización, claro, así es. el niño que toma su primera decisión moral no Ajá, tiene idea de que está haciendo la voluntad del Padre. Lo exacto. está haciendo de manera natural. Así es, a eso me refiero, no nos hemos dado cuenta Claro, de que entonces hay que tenemos el fragmento. distinguir entre el nacimiento del alma, que es en el Sí, instante que llega el ajustador, y el renacimiento espiritual cuando la persona nace primero cree en Dios, es avanza en ese gestación proceso. de la religión, que es aquella cita en donde el revelador compara la gestación del niño con la gestación de la religión.
Hay exacto. un proceso de gestación de la religión, o Así es, sea, hasta el día en que la persona nace del espíritu. así es, Pero el nacimiento del alma no es el renacimiento del alma, y así el es, niño cuando toma su primera decisión moral, salvo, por ejemplo, la excepción de Jesús, Jesús es una de las más claras excepciones que existen, el nacimiento del alma no significa que el niño tenga fe, no tiene fe el niño no sabe nada de Dios. La así es, todos los seres humanos hoy en día en el mundo, pocos niños reciben una educación religiosa adecuada. exacto, O sea, sería una excepción que un niño tenga así fe es, a los 5 años de edad o a los 6 años de edad. Puede así es, suceder, por supuesto que puede suceder, así pero es, no es la regla. así es. Entonces Es exactamente eso eso. es lo que da, la cita esta está tan mal traducida que da a entender otra cosa de lo que dice realmente en inglés. Claro, Por eso Creo claro, que quería es de la comentar. traducción latina, la última. Puede ser, sí. claro. Sí. Entonces, bueno, lo reviso y lo comentamos para la tercera y última parte, Muy bien. para que quede claro. Es más, si me permites, me gustaría que entonces tú y yo lo trabajáramos para que lo diéramos de la forma más clara posible Sí, por y se supuesto. interprete como debe de ser, para no Claro, confundir. claro, sí, sí. ¿Vale? Es Ok. más, voy a checar bien no sé cómo está la europea, las voy a revisar y voy a ver si la europea está correcta, te la paso para que Ok, sustituyas, de acuerdo. y eso, Esa, bueno, eso esa cita nomás. antes de... Gracias. Perfecto. Tenemos a Marcelino y ya se nos acabó el tiempo, así que adelante, Marcelino, por favor. Y después Irma. También. El párrafo que tú dijiste que tenía también una observación en la traducción del prólogo, no es este, de la sección 5 párrafo 10 página 8 que dice, el alma del hombre es una adquisición experiencial a medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo. El espíritu, el Esa es espíritu la cita y está mal. No dice, ya es va, a medida que, porque el alma nace en un instante. No es un proceso largo, como indica la frase a medida que. En inglés dice as, significa cuándo. es cuando, en vez de... ¿Cuándo? No a eh, medida que, porque a medida que Claro. significa que de a poquito. Y no es ¿Cuál así. es el texto, hermano Marcelino? Ah, En el prólogo, la sección 5, párrafo 10, que está en la página 8. Perfecto, página 8. Gracias. Sí, así es. Pues les voy a compartir después allá en el grupo en Facebook esas citas y el análisis, porque esa es una de las, para mí, de los más crasos errores que tiene, Claro. no sé las demás, pero la latina y la europea, Son en eso la garrafales. pifiaron, no está claro, no está bien. Bueno, entonces, si me permites, Jenny, para aclararlo, recordemos, bueno, que ya lo hablamos, el alma nace inmediatamente, ¿sí? Lo que podemos comprender es la evolución del alma, entonces, que eso sí está claro. El alma está evolucionando y se está espiritualizando junto con la mente, que eso es que es lo que nos está acercando cada vez más a Dios, que nos hace conscientes. Acuérdense que el alma tiene conciencia y ese es Pero es parte. embrionaria la conciencia, Ajá, Sí. exacto. es Bueno, limitada, tiene era lo sus... que, es Sí, lo que quería comentar, Jenny. sí, sí, Gracias. sí, Irma, excelente. adelante. Yo quería comentar lo que estaban diciendo. Bueno, lo que dijo Jenny acerca de que es raro, ella dijo que es raro que los niños sean educados este, eh, con la religión, pero pues no creo yo, al menos aquí en México, los papás enseñamos a orar a los niños, a que se persignen, a darle, a hacer unas gracias a los ángeles que nos cuidan. Está la oración esta del ángel de mi guarda y también a rezar el Padre Nuestro. Son tres cosas que tenemos como familias, porque la mayoría de los que conozco así son desde niños. Mi hija Laura eh, todavía no tenía 5 años y ella estaba tan chiquita en su cuna
se ponía a hacer por acá señas y yo un día la vi y digo, ¿qué está haciendo? Ah, se está persinando, mira nada más. Y eso, porque ella me veía a diario, pero cuando empezaron a hablar y eso, yo con ellos hacía oración. Vamos a rezar bien, vamos a darle gracias a Dios. Y mi hija, la más chica, hasta la fecha, va a empezar a comer y se pone así en la cara y da gracias a Dios y empieza. Entonces, depende como uno les enseñe, pero yo creo que el alma viene entera, solo cómo la alimentamos. O sea, porque Exacto. esa es la realidad. Si alimentamos al alma, crece bonita, frondosa, generosa. Y si no, pues no. O sea, Exacto. salen los niños, alocados y malandros, y las niñas también. Gracias, Irmita, te agradecemos tu comentario. Rápido, Víctor, porque ya nos vamos. Antes quiero saludar Sí, a Claudio. Hola eh, Claudio, gusto en saludarte, bienvenido. Ya Sí, estamos hombre, qué terminando, pero qué milagro. lindo igual que nos acompañen. oiga, Jenny, Hola, muy eh, buenas noches a todos. Hola, buenas sí, noches. Sí, Jenny, diga. entonces, si el alma llega junto con el ajustador al niño, entonces ese lapso de 5 años, por ejemplo, ¿qué es lo que le da vida al espíritu de la verdad al niño? El niño, O, hasta la llegada del ajustador, tiene mente y personalidad. ok, Su personalidad, si no tuviera personalidad, el niño no se desarrollaría, ok, no ok. aprendería, no se relacionaría con sus padres, no podría tomar una Ujú, decisión moral a su debido tiempo. Es la ok, personalidad. Y ujú. antes, justito antes de recibir el ajustador, se le conecta a la parte superior de la mente llamada supraconciencia o superconciencia, se conecta al Espíritu Santo y también la conexión del Espíritu de la verdad como coordinador espiritual, pero no es conexión al alma. Conexión al alma es solo en el renacimiento espiritual, pero sí está conectado como coordinador espiritual, el Espíritu de la verdad. Pero a partir de la conexión del Espíritu Santo, que sucede instantes antes o poquito tiempo antes de que el niño tome su decisión moral y que venga el ajustador y nazca el alma. Correcto, gracias. Bueno, hermano, se nos terminó, así que te paso la palabra, Arturo, para dar el cierre y saludar, por favor, si eres tan amable. Ok, Gracias, hermana Jenny. Pues hermanos, les agradezco que me hayan podido acompañar. Ha sido realmente muy bendecido y creo que estoy muy bendecido que ustedes estén aquí ahora y escuchando esta presentación que le hice con mucho amor. Reconozco que también puedo tener fallas humanamente, pero siempre ha sido mi intención iluminar el camino de todos ustedes, que esa es la verdad. Y espero que este material que he preparado les sea de utilidad para ustedes o para todas las personas que lo quieran compartir. Y un fuerte abrazo. Gracias por sus palabras de agradecimiento, de amor, de cariño a su hermano pequeño. Gracias. Que estén ustedes muy bendecidos.